En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado. Ocho y 14 minutos de la mañana, tertulia de mercados financieros. Hoy con gestoras españolas independientes nos acompaña Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, ¿qué tal todo? Muy bien. ¿Bien? ¿Tu fin de semana? El fin de semana bien. ¿Y lo del cambio de hora, lo notas o no lo notas? Lo noto. ¿Sí? ¿Te ha costado levantarte? Bueno, sí, un poco más. A mí me ha costado, tenía ahí un sueño profundo, bárbaro. Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Fund. Fernando Aguado, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, aquí estamos. Buenos ¿Cómo días. vas tú? No me puedo quejar. ¿Para qué? Sí, ¿tu fin de semana? Pues la verdad es que siempre bien, el fin de semana. Yo también, para volver a empezar, ¿no? Bueno, no hay que verlo así, ¿no? Fin de semana carga las pilas y es continuo todo, no vuelves a empezar. Bueno, Fernando Aguado es director de inversiones de Fonditel. Se estrena en este espacio de tertulia Georgina Sierra. Georgina, encantada, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo vais? Bien, muy bien. Oye, me decís que estáis súper orgullosos, súper contentos en el equipo porque acabáis de recibir ahí una medallita por parte de Morningstar. Sí, señor, a nuestra estrategia de renta variable estamos muy contentos. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Gracias. A disfrutarlo. Enseguida vamos a destripar esa estrategia de renta variable. Georgina Sierra es directora de inversiones de Solventis y nos acompaña Iñaki Amutio, ¿no? Sí, la N. Sí. Vale, Amutio, muy bien, que siempre me equivoco. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos Bien, todo días. muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Estupendo, mejor que Sí, hoy. sí. Hoy ha costado y encima ahí con la Un poco, lluvia sí. este tiempo así un poco... Pero bueno, es lo que toca. Iñaki Amutio es gestor de Ever Capital. Contarme, primer trimestre del año, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo peor? Arranca tú, Juan. Bueno, pues por mercado y por evolución de nuestras inversiones ha sido un trimestre malísimo, el peor, diría yo, desde la creación del fondo. Y bueno, no ha sido por las decisiones tomadas en este trimestre, sino por cómo evoluciona el mercado y decisiones pasadas. Pero vamos, nosotros estamos muy confiados con las inversiones que estamos tomando, con el fondo, con el futuro. Pero no, se ha ido mal porque si el trimestre ha sido bueno, ¿no? el trimestre ha sido bueno para quien está en grandes valores en índices, no tanto para quien tiene una inversión activa muy determinada, y justo este trimestre pues no ha ido tan bien. Para nosotros ha sido el peor. Vamos a hacer una carta especial explicando pues cómo han evolucionado nuestras inversiones. Sigue el fondo batiendo desde inicio al IBEX y al Eurostock, incluyendo dividendos. Pero no ha ido bien. El fondo ha bajado este trimestre, a diferencia de la mayoría, pero pensamos que se revertirá en el futuro, y vamos a explicar qué hemos hecho, por qué. Ahora, si queréis, entramos en algún detalle, en alguna cosa, y lo explicamos. Muy bien, pues enseguida destripamos. Fernando, lo mejor y lo peor del trimestre. Bueno, yo creo que lo mejor y lo peor casi es lo mismo al final, ¿no? Lo mejor es que de alguna manera hemos borrado el último trimestre del año pasado, ¿no? Que fue un trimestre pues realmente malo en los mercados y con un poco de pánico. Y quizá lo peor pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Hemos vuelto un poco a esta complacencia habitual en el que casi todo vale, solo miramos valor relativo en vez de valor absoluto de las cosas. Nos acostumbramos a los tipos bajos, compramos renta variable porque no hay alternativa, o compramos bonos italianos porque el bono alemán no merece la pena. Entonces, bueno, casi lo mismo, ¿no? Pero evidentemente el pozo es bueno, ¿no? Rentabilidades buenas, los clientes más satisfechos. Quizá, bueno, pues eso, quitar esa capa de excesivo optimismo que podemos tener ahora mismo, igual que el excesivo pesimismo que había en diciembre. Georgina. Pues nosotros un poco en línea con lo que comentas. Ha sido un trimestre buenísimo, las cosas han ido muy bien. Lo que sí es cierto es que lo que intentamos es educar un poco en el sentido que cerramos el año horrible y el año empieza muy bien y ves las rentabilidades acumuladas en el año y parece que, oye, vende ya que ganamos lo que no está en los escritos. A nosotros nos gusta dar un poco un paso atrás, ¿no? Y mirar no el largo plazo, pero sí por lo menos el medio plazo, ¿no? Un año vista. Tampoco ha habido para tanto. Lo que hemos hecho es lo que, como comentaba él, borrar un trimestre lamentable en el que las expectativas se fueron muy, muy abajo, excesivamente abajo, y en ese contexto, pues esa fuerte subida, si la vemos como digo, en un poco de perspectiva, pensamos que estamos ahí, ha sido un sube y baja y nos mantenemos ahí.
Iñaki. Pues nosotros bastante bien, la verdad, hemos acabado con un 10% arriba. ¿Vosotros? Sí, el primer trimestre. Vosotros es gestión de renta fija, pura y dura. Renta fija y algo de renta variable también. Vale. Yo diría que un 70-30. Vale. Más o menos. Y muy bien, además el año pasado acabamos flat, o sea que tampoco teníamos la presión de recuperar nada de lo que pasó en el 2018. Oye, la recesión la veis aquí a la vuelta de la esquina, lo digo tanto en Estados Unidos como en Europa, porque yo ya empiezo a escuchar algunas voces que hablan de bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Hemos visto que la curva ya en Estados Unidos se ha invertido y aquí en Europa, Italia también entra en recesión y flaqueando Alemania, Francia también, datos de crecimiento mucho más moderados, el Banco Central Europeo diciendo que tiene más herramientas a su disposición. Lo de la recesión, ¿lo veis un fantasma cada vez más próximo y a punto de convertirse en carne y hueso? Yo, en mi opinión, no. Veo ralentización, pero no recesión. Y no veo, veo para empezar los grandes bancos centrales pues aplicando políticas monetarias ultra expansivas a los dos lados del Atlántico, con tipos de interés reales muy negativos en Europa. Y con una situación de pleno empleo en Estados Unidos y de elevado consumo que no creo que cambie, salvo un empeoramiento de las negociaciones por el lado internacionales, en el lado de aranceles y de guerra comercial. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo quizás soy menos optimista. Al final, mira, hay una cosa que es, los ciclos son lo que son. Aproximadamente cada 7-9 años pues hay un final de ciclo, un comienzo de ciclo, suelen durar entre 7 y 9 años. Ya estamos en el año 11 de este ciclo, con lo cual estadísticamente es un ciclo muy maduro. Probablemente el ciclo tiene que acabar en algún momento determinado. Bueno, o no, o a lo mejor ahora estamos ante un nuevo escenario. Exuberancia irracional. Claro, no. O sea, yo, por lo que vengo escuchando, el mundo ha cambiado por la digitalización, por el envejecimiento de la población y por la alta deuda. Entonces, ese escenario nos lleva a crecimientos moderados, a baja inflación y a bajos tipos de interés. Y esto puede continuar. ¿Por qué 7-9 años? ¿Por qué no 15? Bueno, puede continuar, pero... O eterno. Esto es muy habitual. De hecho, Rogoff escribió un libro, le dio el premio Nobel hace poquito, un libro que se llama Esta vez es diferente, ¿no? This time is different. Los economistas tienden, y digo tienden porque yo al final no soy economista, tienden a decir siempre que esta vez es distinto, ¿no? Que hay circunstancias que hacen que esta vez no vuelva a repetirse el pasado. Históricamente es muy difícil al final conseguir que un ciclo reverdezca sin que pase por una recesión, ¿no? Sí que es cierto lo que comentas, y probablemente es una de las grandes preguntas, que es ¿dónde va a acabar aterrizando la economía en el largo plazo? Pero son cosas diferentes. De hecho, ese escenario, entre comillas, es casi peor, ¿no? Si vemos un final de ciclo clásico, que nosotros no lo vemos en los próximos 9 meses, 12 meses, pero que sí creemos que en el último trimestre, tercer, cuarto trimestre de 2020 puede estar ahí a la vuelta de la esquina al final del ciclo tradicional. Pero si no tenemos un final de ciclo tradicional, podríamos ir a un escenario, no voy a decir peor, pero un poquito más triste, ¿no? Crecimientos muy bajos, seguramente por debajo del potencial, inflaciones muy bajas, bancos centrales apoyando permanentemente, lo que la gente conoce como un escenario a la japonesa. No es una situación tampoco muy agradable, ¿no? Probablemente. Y desde el punto de vista incluso de los activos de riesgo de las bolsas, sería casi incluso peor, ¿no? Porque en un escenario tradicional de final de ciclo, el mercado cae muy fuerte, pero recupera pues prácticamente un 60, un 70% en menos de 9 meses. Y luego, tendencialmente, tiene un crecimiento, lo que a la gente le da cierto nivel de complacencia y de respiro, ¿no? Ya está subiendo. Sin embargo, en un escenario más a la japonesa, podríamos tener quizá una caída menor, reflejando un poco pues que el valor es menor en el tiempo, menor crecimiento de beneficios, menor crecimiento de la economía, y después la recuperación sería mucho más lenta, mucho más pausada, con crecimientos tendenciales mucho más bajos, ¿no? Pero bueno, por resumir, no final de ciclo este año, probablemente no el primero o segundo trimestre del año que viene. A partir del tercer o cuarto trimestre del año que viene es harina de otro costal. La visibilidad es pequeña a día de hoy. Georgina, vuestro escenario. La verdad es que nosotros pensamos que esto va por barrios. Y por barrios quiere decir que probablemente los americanos, y me refiero a Estados Unidos, lo tengan un poquito mejor. Probablemente Europa, tal y como están las cosas y con la incertidumbre que hay y la poca inversión que estamos viendo, pues veamos más dificultades en el medio plazo. Y para nosotros el gran kit de la cuestión sería Asia, sería China, ¿no? Que es donde ahora mismo, por ejemplo, Europa podría apoyarse en el sector exterior, que es un sector muy importante para ella. Y en la medida en que los barrios americano y chino nos ayudan a repuntar, aquí pues iremos un poco de lado. Pensamos que Estados Unidos no lo va a hacer tan mal.
La FED está ahí, la FED tiene armas y lo ha demostrado. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba mi compañero, que en el largo plazo ya veremos, pero que ahora mismo esos bancos centrales, como dices, van a estar ahí, van a apoyar y complacencia. Bueno, el Banco Central Europeo tiene menos armas que la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? No Totalmente. sé, claro, no sé si esto es un problema o quizás la mejor arma del Banco Central Europeo es el lenguaje, de momento con Draghi, luego ya no sé. Efectivamente, pero como te decía, el Banco Central Europeo tiene pocas armas, pero también es verdad que Europa no baila al son del Banco Central Europeo. Baila al son del sector exterior, baila al son de Alemania, baila a otro ritmo. Entonces nosotros pensamos que ahora mismo, aunque no tenga armas, se va a dejar querer por el resto. Iñaki. Desaceleración. Sí. Y además hay incertidumbres. Yo el Brexit creo que es una cosa que no estamos tomando tan en serio como deberíamos. Y luego pues también estamos viendo aplanamiento en la curva de los tipos de interés en Estados Unidos. Claro, ¿eso qué significa? Cuéntanos para pues el oyente es un entiende. signo de un poco de esto de desaceleración económica. Pero los largos plazos se ponen por debajo de los cortos. Entonces, claramente esto te lo demuestra, ¿no? Expectativas de bajada de tipos. Sí, de bajada de tipos en un futuro, ¿no? Luego los datos de crecimiento de China, te puedes fiar o no, pero aquí también hay bastantes dudas sobre si realmente va a haber crecimiento o hay un decrecimiento más fuerte de lo esperado, ¿no? Y por último, pues yo creo que también la deuda de los países europeos respecto al PIB, que es la más alta que ha habido nunca. ¿Vosotros veis bajada de tipos de interés en Estados Unidos este año? Yo, personalmente, no. Y de hecho espero que no, porque al final será un síntoma claro del final del ciclo económico. Si al final la Reserva Federal tiene que acabar bajando tipos este año, pues está claramente anticipando que para el segundo trimestre del año que viene, el tercero, pues tendremos una recesión económica. Fijaros que además esto ha variado con el tiempo. Ya en las últimas 2-3 recesiones la Reserva Federal ha bajado tipos de forma preventiva antes de que comience la recesión económica, generalmente 6 meses antes. Por lo tanto, una bajada de tipos inminente o muy cercana en el tiempo, en lo que es este año, pues significaría abocarnos casi a una recesión el año que viene. Los bancos centrales están siendo ultralaxos, tratando de extender este ciclo económico, pero esto tiene sus riesgos. Mira, yo siempre al final comento, cuando llega una fase final del ciclo como en la que estamos, que puede acabar más temprano o más tarde, o puede no acabar nunca, ¿no? Pero cuando llega esta fase del ciclo, los bancos centrales al final pueden tener dos tipos de estrategias. Y aquí seguramente vemos incluso una diferencia entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Más allá de las estructurales. Los bancos centrales pueden actuar intentando dilatar lo máximo posible el ciclo económico, que no llegue la recesión, ¿no? Aunque eso generalmente pueda crear algunas pequeñas burbujas que cuando exploten hará que la recesión sea peor. Que es lo que están haciendo básicamente ahora, extender el ciclo, ¿no? Tratar de que esto dure más tiempo. Y la segunda cosa que pueden hacer es tratar de no de dilatar el final del ciclo económico, sino hacer que la recesión sea menos severa cuando llegue, ¿no? Y eso es lo que no están haciendo, que eso significa subir un poco los tipos antes de forma preventiva para tratar de tener más armas cuando llegue la recesión de cara a afrontarla. Entonces, bueno, estamos claramente en el primer momento, los bancos centrales intentando extender el ciclo, lo que puede significar que esto puede durar un tiempo más, con desaceleración económica, pero puede durar un tiempo más, pero seguramente habrá que tener cuidado cuando venga la próxima recesión. En Europa es el ejemplo muy claro sobre qué capacidad tienen los bancos centrales para luchar contra ella. ¿Vosotros veis bajadas de tipos de interés este año en Estados Unidos? No, nosotros no creemos que llegue la sangre al río. Creemos que ahora mismo ya ha hecho un primer paso importante, que es dejar de reducir el balance o reducirlo un poquito menos, de 30.000 millones a 15.000 millones. Eso ya es un paso bastante significativo y es una respuesta pues, a indicadores más malos, adelantados y a crecimientos un poquito más moderados. Pensamos que para que esto suceda, Susana, tiene que llegar a ver algo más datos malos, crecimientos realmente negativos y que realmente se necesita apoyar a la economía. O sea, vamos a contextualizar. Hace unos meses decíamos que la FED iba tarde, que la economía se recalentaba, que con la subida, con la reforma fiscal de Trump esto iba a ser una locomotora. Y ahora estamos hablando justo del escenario contrario, ¿no? Entonces, pues pensamos que el mercado se ha ido un poco hacia este otro escenario, creemos que demasiado rápido. Juan, ¿vosotros? Bueno, nosotros lo que vemos es que los bancos centrales, mientras no haya inflación, están ahí y van a estar y tienen pólvora infinita para disparar y apoyar la economía mientras no haya inflación. Y eso es lo que están haciendo, sobre todo el Banco Central Europeo. Hay una visión oye, el Banco Central Europeo se ha quedado sin armas ahora mismo por no haber subido los tipos de interés aprovechando un buen momento. Bueno, lo que ha mantenido es una política monetaria mucho más laxa y sigue manteniéndola. Me explico.
está incentivando, lleva más tiempo que la Reserva Federal, porque ha subido los tipos recientemente, incentivando más la economía, y eso tendrá su efecto en próximos trimestres y entonces yo lo que veo es que sí, una cierta ralentización, pero no veo ninguna recesión ni crisis grave y larga y profunda retroalimentada como fue la de la crisis de crédito de 2018, que es que la mayoría la mayoría de la gente cuando habla de una crisis está pensando en la anterior, que fue excepcionalmente grave. Pero bueno, puede venir una ralentización para acabar con el ciclo mucho más suave, y también si es mucho más suave la caída, tampoco será tan fuerte la subida, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que el escenario de fondo y de riesgo sistémico del sector financiero, pues de falta de crédito o de otras cosas, pues no está. ¿Y vosotros pues mira, cómo lo nosotros veis? Bajada de tipos en Estados Unidos de momento no. Y en Europa, pues una buena noticia es que el ECB quizá lo que va a hacer es aumentar el tipo de los depósitos. Pasar del menos 0,40 Claro, esto es como una subida de tipos de interés un poco encubierta, ¿no? Que va a beneficiar a los bancos, pero sí, al consumidor no. Pues depende, porque al final los bancos están perdiendo, en Europa se estima que unos 7.000 millones al año con esto. Entonces, si los bancos dejan de perder dinero, serán más laxos en el crédito y irá mejor a todo el mundo. La FED nunca llegó a poner los tipos en negativo, cosa que el Banco Central Europeo sí que ha hecho. Y para nosotros eso es una gran diferencia en cuanto a su política, ¿no crees? Sí. Pero que lo de los depósitos es importante. Totalmente. 8:30, publicidad. A la vuelta hablamos en el primer trimestre de este año, qué estrategias os han funcionado mejor y en qué habéis metido la pata, en qué os habéis equivocado. Publicidad y a la vuelta me lo contáis. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, tertulia de mercados hoy con Solventis, Fonditel, Avantage, Fan y Ever Capital. Oye, en el primer trimestre de este año, aciertos y errores. Vamos a empezar contigo, Iñaki. Pues mira, aciertos, te voy a decir casos concretos. Hemos apostado por bonos de Rekip, que es una sociedad italiana de facilities, que nos ha dado muy buen resultado. El equity de Nordex, que ha subido un 92%. También hemos estado en equity de Banca, BBVA y Santander. Y por último, nos pareció una buena oportunidad la compra de bonos de OHL. Y bueno, hemos acertado lo que es en las últimas semanas. Vosotros nos contabas antes fuera de micrófono que trabajáis en un muy corto plazo, ¿no? Que compráis sí. Y cuando... Depende un poco del activo en el que queremos invertir. Pero si vemos un activo que está sobre todo con un precio bajo para lo que vale, pues entonces lo compramos, y si vemos que sube un 10 o un 15, pues vendemos. Vosotros, Georgina. Nosotros, pues a nivel así más de selección de activos, acertamos que compramos renta variable a final del trimestre pasado y eso nos ha ido bien. Tengo que decir que hace una semana la hemos vendido. ¿Habéis vendido? Lo que compramos. Vale. Esa sobreexposición que cogimos. Bueno, y cuéntame, en el primer trimestre de esas compras que hicisteis, ¿qué os ha dado mejores resultados? Pues nuestra principal posición, por ejemplo, que es BM Offshore, que es una empresa que hace barcos para el transporte de petróleo, pues se ha realizado un 30%, por ejemplo. Estamos centrados en el ciclo del petróleo, tenemos una parte de nuestra estrategia de tesis de inversión está ahí, en el sentido que llevamos muchos años sin aumentar las inversiones por los bajos precios y que ahora mismo va a hacer falta un aumento de la inversión. Entonces, son inversiones no relacionadas con el precio, sino con el ciclo de la inversión del petróleo. Por ejemplo, Tubacex es una empresa que está muy preparada para cuando empiecen otra vez esas inversiones a darse la vuelta, pues a recuperar todos esos frutos de tener unos márgenes buenísimos en cuanto las ventas suban por esta... ¿Pero ya habéis vendido? No. Vale. Disculpa, una cosa es nuestras carteras de asset allocation, de selección de decidir si renta variable o renta fija, y la otra es nuestra estrategia de renta variable. Vale. SBM Offshore es nuestra principal posición de la estrategia de renta variable, que es EOS,
Y lo que te comentaba, que habíamos aumentado la rentabilidad y la hemos reducido, es en nuestras carteras perfiladas, que tenemos dos tipos de estrategias. Ese fue un acierto. También compramos treasuries, lo cual nos ha ido francamente muy bien. Y esto en cuanto a aciertos, ¿no? ¿Estábamos ahora en los aciertos? ¿Me quedo ahí? Bueno, luego vamos a por una segunda ronda por las equivocaciones. Venga. ¿Vosotros? Bueno, la verdad es que a todo lo pasado es fácil decir en qué has acertado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay que sacar pecho, Está ¿no? bien, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que además generalmente se aprende más de los errores. ¿En qué hemos acertado? A ver. Mira, yo creo que nuestro principal acierto en términos generales ha sido no perder los nervios en diciembre. Entonces, el mantener los niveles de riesgo, en no vender aquellos productos que habían estado más castigados, en mantener el crédito, por ejemplo, que estaba falto de liquidez, tanto el financiero como el híbrido, como el Tier 2, mantener el high yield, todas estas cosas que han significado un poco, pues como decía Georgina, mirar un poco a medio o largo plazo, mantener los niveles de riesgo durante el último trimestre del año, en diciembre especialmente, ha sido el mejor acierto de cara al año, ¿no? Más allá, bueno, pues como os decía, pues la parte de crédito con algo más de picante, mantenerla y no venderla. Haber tenido treasuries, haber picoteado treasuries en dólares, ¿no? Que los dos lados te han favorecido. Pues ese tipo de cosas, incluso en la renta variable, a nosotros nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, en este primer trimestre, tanto en las carteras de España como en alguna cartera internacional que tenemos, nos ha funcionado muy bien recoger velas en aquellos valores que han tenido una explosión durante los primeros 2 meses del año. Hacer una rotación hacia aquellas cosas, recoger beneficio y comprar aquello que se ha quedado un poco más retrasado. Esto ha funcionado muy bien. En términos genéricos, yo os diría que esto, pero sobre todo, mirar un poco a medio o largo plazo y haber mantenido la calma en diciembre. Juan, ¿vosotros? Pues sí, por nuestro lado de aciertos, sí, también mantener la calma en diciembre, incluso aumentar la exposición neta a renta variable, también es algo que nos ha ayudado. Y el otro lado de los aciertos, en mi opinión, es la evolución de los negocios, más que la evolución de las cotizaciones. Cuando han presentado resultados las compañías durante este primer trimestre, sobre todo 2018, pues se ve que las empresas van, que los modelos de negocios funcionan, que tienen unas excelentes oportunidades delante, y eso es lo que nos deja más tranquilos. O sea, que no tanto la cotización, sino que las empresas sigan creciendo, desarrollando su estrategia y con buenas perspectivas a futuro. Bueno, ¿y errores? Vamos por los errores. ¿En qué Bueno, habéis metido la pata? ¿Con qué habéis sufrido? Un poco nosotros nos hemos perdido un poco la subida de los bonos y el equity de Supermercados Día, que era un bono que hemos estado siguiendo bastante de cerca. Bueno, pero eso es alto riesgo, ¿no? Bueno, según se considere lo que es alto riesgo, y esto es como todo, si al final compras un valor que tiene una valoración más baja de lo que realmente vale la compañía, pues esto para nosotros no es riesgo. Hay que saber un poco dónde está el valor de las cosas, ¿no? No hay bueno ni malo, sino todo tiene un precio. Y entonces, pues esto no lo hemos sabido interpretar y nos hemos quedado fuera. Sigue siendo difícilmente interpretable el bono, ¿eh? Vale. ¿En qué más habéis metido la pata? Poco más. Poco más. Muy bien. ¿Vosotros, Georgina? Pues nosotros, en el momento que nos dimos cuenta que la FED vendría con su caballo blanco a salvar a los mercados, no nos acordamos de los emergentes, nos quedamos fuera de los emergentes y nos dio mucha rabia, la verdad. En nuestras carteras, pues prácticamente no tenemos mercados emergentes. Tenemos renta variable de Asia, pero el típico fondo de renta fija emergente que me hubiera gustado tener, pues ese no estaba en cartera y lo hemos visto subir y nos ha dado un poco de rabia, la verdad. ¿Qué más? Y eso sí que ha dolido, porque eso sí nos ha hecho más daño. El maldito Bund, y digo maldito porque es que no hay manera, es que cada vez está más abajo y cuando crees que no puede bajar más, pues el tío va y baja más. Entonces el Bund en terreno negativo es algo que no nos esperábamos y ahí sí que es verdad que tenemos una posición corta, no es muy grande porque vamos moderándola con el tiempo, pero bueno, esa posición sí que nos ha hecho daño. Y estas son las dos cosas un poco más que tenemos en la espinita clavada. Bueno, yo creo que los que somos asetados que esos, el boom nos ha hecho un poco daño a todos, ¿no? Duele. Yo creo que... Me gusta no estar sola en esto, me gusta tener un compañero bien. Yo creo que al menos puesto en... Sí, yo creo que mucha gente está tecleándolo en nuestra voz, ¿no? Sí. Yo creo que hemos infraestimado la función de reacción emocional de los bancos centrales. Todos hemos pensado que... Y es un error que además cometemos habitualmente los gestores, ¿no? Intentamos pensar que el mercado es muy racional y a veces no lo es, ¿no? Lo más racional por delante de los bancos centrales, viendo un poco la historia, es que pues hubieran tenido un mensaje de apoyo, pero no tan laxo, ¿no? No tan decididamente laxo, ¿no? Es verdad que después de lo que pasó en diciembre se asustaron un poco y no hemos hablado nada, pero podemos hablarlo de cómo al final los bancos centrales están reaccionando de forma emocional a los acontecimientos geopolíticos que hay, ¿no? a la tensión mundial que existe, cómo se están dejando llevar, pero yo creo que ese es un poco el mayor error, no haber sido capaces de entender la función de reacción más emocional de los bancos centrales. Y esto significa al final
pues que evidentemente no esperábamos un boom en negativo, probablemente los treasuries tampoco esperábamos que tuvieran tanto recorrido, evidentemente declinarlo hacia las divisas emergentes, no haber tomado más riesgo en términos generales, pues un poco que ha venido apoyado de la mano de los bancos centrales. Pero yo, si tengo que calificar el error, es más la función de reacción emocional de los bancos centrales que el no haber tomado más riesgo. Si queréis, luego cuando hablemos de futuro, que hablaremos un poquito, yo tomar mucho más riesgo, sinceramente, a día de hoy me parece una decisión arriesgada, ¿no? Más que nunca, ¿no? Al final probablemente vamos a ir viendo que la rentabilidad a obtener en el futuro para el mismo nivel de riesgo va a ser claramente cada vez menor. Por tanto, bueno, yo creo que merece la pena ir modelando un poquito el panorama genérico de riesgo. Juan. Bueno, pues 3 en línea, porque yo, en mi caso, el boom también, y una posición corta, he sido pues la segunda estrategia que peor ha ido en este trimestre. Ahí sufriste, ¿no? Sí. Y además el tema está en que desde la creación del fondo, hace 4 años, pues el fondo ya manteniendo una posición corta que con la idea de decir, oye, en algún momento, cuando los tipos suban, aportará, contribuirá positivamente, mientras pues tendré una volatilidad que vendrá mejor o peor. Pero ¿qué ocurre? Que durante los años, sobre todo del 17 y 18, pues veía que todo estaba poniéndose en línea para volver al ciclo económico, al ciclo monetario de subidas de tipos. La Fed estaba subiendo tipos, había terminado su quantitative easing, estaba empezando a reducir balance, el Banco Central había terminado su quantitative easing, ya la deflación no era un problema. Ya había dicho, incluso en diciembre, que primero empezaría a subir tipos y después reduciría su balance, es decir, adelantando las subidas de tipos. La previsión de subida de tipos respecto a esa otra política monetaria, y en esa situación, esa posición pequeñita, estable, ¿qué hicimos? Pues cuando lo veíamos más claro, aumentarla, y eso ha sido un error que nos ha venido en contra ahora. Analizándolo bien, pues el fondo ha reducido pues la semana pasada, porque bueno, seguimos manteniendo la primera, que los tipos subirán y el fondo queremos que aproveche ese momento, pero por ahora pues no podemos tener una posición demasiado grande. No sé si me explico, vamos. Bueno, me queda una última paradita publicitaria. Vamos a ella y a la vuelta ya me decís, de cara a lo que queda de año, a este trimestre que acabamos de estrenar, ¿cómo lo veis? ¿Qué olfateáis? ¿Cómo estáis posicionados? En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, decidme cómo lo veis. Arranca tú, Iñaki. Pues mira, nosotros un poco por sectores. Sector de automoción, en nuestra opinión, demasiado castigado, y vemos oportunidades en compañías como Renault en Francia o Antolin en España, ¿no? En cuanto al sector bancario, también demasiado penalizado por el tema de la asunción de costes de impuestos sobre activos jurídicos documentados. Y pensamos que si el ECB sube de menos 0,40 a 0, lo que es el tema del depósito, yo creo que el sector va a mejorar. Nos gusta bastante el coco de Abanca y el bono subordinado de Monte de Paschi. Muy bien. ¿Sí? ¿Algo más me queréis tenía dos decir? sectores más. En Dime. el sector de construcción, OHL y Aldesa, y en el sector turístico nos gusta bastante Hoteles Meliá. Muy bien. ¿Vosotros, Juan? Pues nosotros, más que sectores, empresas, una a una, y cada una con sus circunstancias. Por ejemplo, entre las primeras posiciones está Barón de Ley, que ha terminado una OPA en la que el dueño ha pasado de hace un año de tener en torno al 45% de la compañía a tener 85%, lo ha comprado de manera apalancada y ahora tiene que sacar la caja de la compañía para devolverse el crédito que ha pagado, y entonces pues bueno, va a aumentar la rentabilidad y eficiencia de la compañía. Y también estamos positivos en Tesla, que bueno, no ha tenido buen comportamiento la acción en el último trimestre, pero lo que es la evolución de la compañía, el aumento de ventas y el negocio, hacia dónde va y hacia dónde lo quieren llevar, pues sigue yendo bien, y nuestras perspectivas para los próximos trimestres es que sigan cada vez aumentando más la producción y ventas de coches.
¿En qué más estáis positivos vosotros en Fonditel? Bueno, la verdad es que voy a dar una visión un poco distinta, más que de títulos en concreto, ¿no? Y a lo mejor no es tampoco tan positiva. Mira, yo creo que para nosotros es muy importante comenzar a generar margen pensando en que las cosas se puedan poner más difíciles. O sea, ¿tener más liquidez en cartera? Sí, algo menos de riesgo, bajar un poquito el nivel de riesgo después de este primer trimestre tan bueno. Nosotros también hemos comenzado un poquito a vender hace un par de semanas, no muy significativo, pero de alguna manera coger margen para poder construir o reconstruir una cartera en caso de que tengamos pues, un evento como el de diciembre, que yo creo que va a ser más probable en las próximas semanas, meses, más bien meses, por este grado de incertidumbre que tenemos, ¿no? Sectorialmente sí coincido con que nos gustan los financieros. Creo que al final no se puede construir un mundo sin el sector bancario, con lo cual hay que darle un poco de aire, que está muy apretado, ¿no? Sí que creo que los emergentes probablemente pues, se van a ver beneficiados en gran medida un poco por esta mayor laxitud y liquidez que hay, especialmente los asiáticos seguramente, ¿no? Los latinoamericanos tienen problemas más idiosincráticos y se puede hacer más complicado. También creo, por ejemplo, que todavía nos quedan seguramente unos meses buenos para todos aquellos bonos que tengan algo de yield más significativa, porque va a haber gente intentando buscar yield durante un tiempo, ¿no? Y probablemente lo más complejo seguir apostando contra el BCE, ¿no? A todos, yo sigo corto de duración un poquito, pero seguramente será lo más peligroso. Georgina, remata tú. Remato yo, pues un mix de los dos. Queremos que estar en sectores que intenten escapar un poco del ciclo. En ese sentido, por ejemplo, tenemos residencias de ancianos. Buscamos cosas buenas, bonitas y baratas. No están todas baratas, pero si rascas un poco, con un poco de fundamentales y mirando números, hay una residencia que se llama LNA Santé, es una compañía que tiene un operador de residencias de ancianos, que es una posición que tenemos ahora mismo que es muy interesante. Pañales, otra que iría en línea, por cambiar un poco de idea y volviendo al sector automóviles. Lo que es un coste para unos es un ingreso para otros. ¿A qué me refiero? Las compañías de autos están castigadas por las inversiones que tienen que afrontar. Tienen que afrontar inversiones para ponerse al día, tecnologías, regulación. ¿Quién va a recibir el dinero de esas inversiones? Empresas como AK Technologies, por ejemplo, es una muy buena oportunidad desde nuestro punto de vista. Bueno, y que nos vamos, que me quedo sin tiempo. Georgina Sierra, Solventis, Fernando Aguado, Fonditel, Juan Gómez Bada, Avantage Fan, Iñaki Amutio, Ever Capital. A los 4, gracias. Un placer y hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto, gracias, Susana.